Quiero darles a todos ustedes la bienvenida y expresarles el placer que me acompaña en esta tarde para este segundo encuentro de innovación en artes y humanidades que esta institución, el Círculo de Bellas Artes, ha previsto en el marco de la presidencia española de la Unión Europea en este semestre. Y, como es natural en estos actos, quiero empezar por una serie de agradecimientos y bienvenidas. Me gustaría agradecer a la Oficina de Coordinación de la Presidencia Española de la Unión Europea por haber apoyado este ciclo de los foros I+D+C, con esa C inquietante o incógnita que habla de cultura y de compromiso, y que se titula Europa Futura. Así como aquella otra actividad con la que se inició el ciclo de esta institución, en el que se denominaba Nosotras las Europeas, sobre las mujeres en varios ámbitos protagonistas del pasado, del presente y del futuro de esta construcción europea en la que estamos todos comprometidos. Precisamente, y quiero agradecer a la embajadora, la Embajada de Chipre en España también esta tarde va a inaugurar una gran exposición sobre el papel de las mujeres en el proceso de construcción democrática de su país. Y, por supuesto, todos los presentes están invitados a esa inauguración. Y que en este agradecimiento especial a la embajadora de Chipre, Elena Mina, sobre todo por haber confiado a esta Casa de Europa, que es una institución que está fuertemente comprometida con los valores que representan el feminismo, un proyecto de una enorme relevancia simbólica. Y quiero dar las gracias y la bienvenida, sobre todo, a Konstantinos Giannou, el ministro del Interior de Chipre, que nos acompaña en estas palabras inaugurales, como representante de un país que casi 20 años después de su adhesión a la Unión Europea vive un gran desarrollo con los múltiples problemas y compromisos que contiene, pero que no son en absoluto desconocidos por el resto de los países que componemos esta Casa de Europa. Y también quiero darle la bienvenida con un afecto especial por la amistad que nos une ya hace mucho tiempo al defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que también nos acompaña y que va a participar en la inauguración de esta tarde. Y, sobre todo, quiero darle las gracias y alabar su valentía, su compromiso para poder haber sabido afrontar algunos de los más graves problemas que nos afectan como país. Ese problema en el que, en sus mismas palabras, decía que no lo conocía todo el mundo, pero algunos sí lo conocían. Algunos sí lo conocíamos. En esta sala, Ramón María del Valle Inclán, se encuentran varios representantes de las 6 universidades públicas europeas y de las embajadas que apoyan este compromiso, con especial referencia al embajador de Portugal en España y al embajador de Suiza también en España, que conjuntamente con las embajadas de Alemania, de Francia, con el Instituto Italiano de Cultura y el Foro Cultural de Austria en Madrid, son las entidades diplomáticas que apoyan y culturales que apoyan precisamente estas jornadas de Unión Europea. ¿Cuál es el concepto, el hilo conductor narrativo que alberga esta tarde el Círculo de Bellas Artes? Pues se podía resumir en una serie de preguntas, pero básicamente en una. ¿Qué pueden aportar el arte y las humanidades para contribuir a un futuro europeo justo, equitativo y más democrático de la sociedad europea? La calidad democrática.
es la palabra que nos conduce aquí a todos. Es algo que, de alguna manera, nos afecta y nos preocupa, porque la palabra democracia, ese otro significante flotante que nos conduce y se ha utilizado de diferentes formas, nos da unos síntomas de polarización, de encuentro, de conflicto, que implica que la misma palabra, el mismo concepto de calidad democrática no es algo que sea compartido de manera equilibrada y equiparable por las distintas ideologías. Y que, en ese sentido, nosotros nos preguntamos qué elementos innovadores pueden aportar a nuestras sociedades actividades como las culturales, el arte, las artes plásticas, las artes escénicas, la música, el pensamiento, la literatura, el cine e incluso la arquitectura. Y, sobre todo, una pregunta que para mí es fundamental. ¿Por qué la libertad de creación artística es imprescindible para el pleno ejercicio de la participación democrática? Yo creo que hay una respuesta muy simple. Sin libertad de creación artística no es posible la democracia. Por eso, esta tarde nos esperan una serie de mesas redondas, 2 en concreto, y una conferencia que se articulan alrededor de 3 preguntas concretas, que serían cuáles son los retos de las democracias europeas en el siglo XXI, o ¿es realmente democrática la Unión Europea? ¿O qué clase de experiencias culturales pueden fortalecer la participación democrática de los ciudadanos? Hoy atravesamos en Europa y también en el mundo, son constantes las referencias y las noticias que nos llegan, un tiempo de calamidad, de penuria y de tensión. No solo en el ámbito de la paz, de la democracia, sino también en los conflictos o en las crisis climática, migratoria, bélica, machista, y la inaceptable penuria, posiblemente la más importante o la más dramática, que es la de la desigualdad socioeconómica de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y en ese momento, pues, nos viene a la memoria aquel Hölderlin que, interpretado y traducido por Martin Heidegger, se preguntaba que ¿para qué los poetas en estos tiempos de conflicto y de penuria? Pues yo creo que la contestación es muy fácil. Para la convivencia, para la pregunta reflexiva y crítica, para entender dónde estamos y qué queremos y de qué manera, sobre todo, queremos estar. Todo podría sintetizarse en una pregunta muy concreta, que sería ¿qué clase de cultura debe promoverse para lograr una europea más democrática, más participativa y más abierta? En el Círculo de Bellas Artes, como la institución española que está presente y asociada a la European Alliance of Academies, la respuesta es muy sencilla. Una cultura transnacional que evite resolver y sobrevolar las crisis identitarias, las culturas que fomentan el impulso identitario, de donde proceden posiblemente todas las confrontaciones y todos los males. En ese sentido, en nuestra concepción de esa cultura transnacional, que no es internacional, toda la cultura europea, incluso diría mundial, son nuestras culturas. España no solo es Cervantes, Quevedo o nuestros intelectuales o artistas contemporáneos, sino también es Hölderlin, también es Schopenhauer, también incluso es Hegel y, sobre todo, es algo que es fundamental, el entender que allí y con ellos somos nosotros europeos y, por ende, también somos españoles. Muchas gracias por su presencia.
Por favor, ministro. Buenas tardes, aunque han sido citados, señor presidente, señor director del Círculo de Bellas Artes, señor ministro, señores embajadores, señora embajadora, profesores, profesoras, señoras y señores. Muchas gracias al Círculo de Bellas Artes y a la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea. Enhorabuena por organizar estos foros Europa coincidiendo con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y muchas felicidades a cuantos intervienen en esta ocasión, muy singularmente a sus universidades y a los participantes que lo harán esta tarde. Con frecuencia se reviven y reactualizan los debates sobre el sentido de la democracia, limitándose a la discusión sobre el sentido de la democracia representativa. Afloran tendencias en defensa de formas aparentemente sofisticadas de participación, de hecho, con tintes más o menos populistas. Sin duda, es relevante señalar los límites o las insuficiencias de la representación y sus ventajas. O dicho de otro modo, debates sobre la necesidad de propiciar cauces efectivos de conversación, de diálogo, de participación, de decisión. Pero, ¿con qué finalidad? No basta con mostrar entusiasmo, todo lo compartimos, con las nuevas tecnologías, con independencia de que propicien formas, modos y mecanismos con grandes posibilidades y versatilidad. No es el asunto sobre el que voy a detenerme en estos breves minutos, porque aunque la vida es eterna en 5 minutos, como decía Víctor Jara, yo sé que no tengo que demorarme más allá de lo señalado, aunque yo dispongo de 10, 2 eternidades. Hemos de vincular la democracia a la convivencia. Sin ella no cabe hablar de calidad democrática. La democracia ha de crear las condiciones de posibilidad, sin exclusiones, para una convivencia activa. Esto es, en respeto a la dignidad de cada uno, a su singularidad y a su libertad. Para ello, comencemos por vincular la democracia con los derechos humanos. Sé que ya han hablado hoy sobre esto, pero dado que el Defensor del Pueblo es la institución nacional de derechos humanos y el próximo 10 de diciembre se celebrará el 75 aniversario de la Declaración Universal, no está de más insistir en que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Son un verdadero plan global de acción, protegiendo los derechos de todas las personas, en todos los lugares, y están incorporados en numerosas constituciones y marcos jurídicos nacionales. Detengámonos en un detalle. Tras el preámbulo, el artículo primero relativo a la igualdad empieza todos los seres humanos. El artículo segundo, que es contra la discriminación, empieza toda persona. Y el artículo tercero, sobre el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, se inicia diciendo todo individuo. Así que todos los seres humanos, el 1, toda persona, el 2, todo individuo, el 3. Cuando se trata de derechos, el texto dice que alcanza a todo ser humano. Y cuando es cuestión de señalar quiénes han de ser excluidos, la declaración señala nadie. Leamos el asunto a la luz de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, considerada como un tratado internacional. En su preámbulo se dice nosotros los pueblos. Esta irrupción del nosotros como sujeto de la Carta es muy relevante para preservar a las generaciones venideras del flagelo de las guerras. Bueno, se ha preservado un poco, pero ya vemos que no del todo. Nosotros, en primera persona del plural, o como bien significativamente alguien dice, en cuarta persona del singular, nosotros es el singular más plural, el plural más singular, aquel que permite lo singular en el seno de lo común, el diferente y lo diferente en el seno de la comunidad.
Pero ¿quién dirá nosotros? ¿Quién es el sujeto de nosotros? Es posible ser individuo al margen de una comunidad, pero en tal caso no es posible ser alguien singular. No se puede ser singular sino en el seno de una comunidad. Bien sabemos que el olvido de lo común es la antesala del olvido de lo público, pero asimismo es la imposibilidad de lo singular. El peligro de la democracia se nutre del olvido del otro, de la otra, de los demás, del fin de la alteridad. Los demás no pueden ser lo de menos. Para empezar, esto significa que cada cual es diferente para sí mismo, lo que constituye la clave de su búsqueda, de su duda, de su necesidad, de su apertura a lo extraño, a lo más extranjero de sí mismo. Esto es clave para evitar la xenofobia. La xenofobia empieza por no aceptar lo extranjero que es uno para sí mismo. Lo extranjero que uno es, lo extranjero que hay ya en uno mismo. Si reiteramos el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos, como tantas veces hemos señalado, añadamos el derecho a ser en comunidad de derechos donde los deberes humanos comportan la hospitalidad para con la diferencia, con la diversidad, con la alteridad, con la pluralidad. La democracia es, por tanto, la comunidad de lo diverso, de la palabra propia en conversación con otras palabras, de las diversas versiones no solo de lo singular, sino, oh sorpresa, de las diversas versiones de lo común. Las sociedades democráticas confirman su vigencia en la capacidad de respuesta a quienes no son considerados como inmediatamente productivos, en el sentido de rentables, ni siquiera en el sentido de inversión, a los niños, a las niñas, a los menores, a los mayores y a no pocos jóvenes, aquellos que de una u otra manera son extranjeros, extraños en su propia vida, vulnerables. Así, lo individual como el imperio de los propios intereses sin conjunción con los ajenos, de las propias opiniones como único valor de las convicciones, de la propia voluntad como único deseo. Así entendido lo individual, es un lastre, incluso en ocasiones un peligro para la democracia. Por ello precisamos instituciones justas y consistentes frente a las proclamas arrogantes y permanentes y a las exaltaciones que confunden el ser humano con sus propios programas, palabras reducidas al dictado de las consignas o a la plegaria para que finalmente coincida la realidad con el simple querer de cada uno. La necesidad de fortalecer las instituciones sigue siendo singularmente decisiva para la profundización de la democracia. Pero esta vinculación entre derecho inviolable y dignidad humana debe ser respetada por los poderes del Estado. Porque los derechos no son entidades abstractas, carentes de aliento, son principios activos, fuerzas y energías de acción. Son universales por ser humanos, incompatibles con la superioridad de una persona, de un pueblo, de un grupo o de una clase social. Por ello, la calidad de la democracia está vinculada asimismo al control del poder político. Cabe decir con claridad asimismo a la evaluación del poder político. Se ha señalado que ello conlleva una serie de indicadores o índices para hacerlo. Bien, por ejemplo, se dice, pues, podría ser el proceso electoral y el pluralismo, o ver la participación política, o analizar la cultura política, en qué medida están articuladas las reglas de juego electoral y la capacidad de sobrellevar los resultados, temas muy de actualidad, o las libertades civiles y los derechos humanos básicos, también de las minorías, o la calidad del funcionamiento del Gobierno. Para una institución como el Defensor del Pueblo, que entre otras tareas tiene la de supervisar a la Administración, la experiencia de la ciudadanía que encuentra distante a la Administración o que bien entiende que la Administración no responde de modo adecuado a sus derechos o requerimientos,
comporta, por su parte, una inquietante toma de distancia de la ciudadanía respecto del poder político y del Estado, que soterradamente va generando a la par una cierta desconfianza en la democracia. Añadamos a esto, para complicar, si no estaba complicado, la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen una aplicación universal y convocan a todos los países y que son una formulación explícita de los derechos humanos, para comprender que hemos de intensificar los esfuerzos para que, como se dice, poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad, luchar contra el cambio climático. Hacerlo es calidad democrática. El crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente son la clave para el bienestar de las personas y de las sociedades, la clave para que el bienestar y la prosperidad se encuentren. Ahí la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo consolidan la calidad de la democracia. Se trata, sin duda, de derechos políticos y de libertades civiles, pero han de definirse en una acción concreta del poder político, toda vez que, extraviado lo común, ¿dónde está lo común? ¿No había una cosa que se llamaba antes el bien común? Una vez extraviado lo común y desconsideradas las instituciones, la democracia convive amargamente con un concepto de individualidad que antepone su opinión y su querer a la convivencia. De ser así, se negaría el sentido de la expresión todo individuo. Todo individuo. Si es un individuo, no puede ser todos los individuos. Bueno, y con esto termino, casi con una declaración. La puesta en riesgo de la convivencia es el mayor peligro para la democracia. Y evidenciaría que no habría habido una adecuada conjunción de los legítimos intereses particulares en una comunidad. Y es el síntoma del extravío de la comunicación. Si no hay lo común, no hay comunidad. Si no hay lo común, no hay comunicación. La democracia sin calidad es la tierra propicia para quienes identifican su propia opinión con la realidad y con la verdad, y que son, en definitiva, ya lo vemos, los amigos de la confrontación. Muchas gracias. Ahora sí, ministro, por favor. Señor Fernández de León, presidente del Círculo de Bellas Artes, espero haberlo pronunciado bien. Distinguidos participantes, copanelistas, realmente siento un enorme placer de estar con ustedes aquí, dirigiéndome a este foro que no podría haber tenido lugar en el mejor momento. Enfrentamos tantos desafíos hoy y es realmente un honor estar aquí para discutir con ustedes la necesidad de la calidad democrática, la urgencia de una democracia participativa e inclusiva, mientras protegemos los derechos humanos, la libertad de expresión, el pluralismo en una época en la que los ciudadanos tienen que sentirse seguros para participar en la toma de decisiones, en los procesos electorales y en la gobernanza local. Como dijeron los griegos antiguos que crearon los pilares de la democracia, demos, el pueblo y el kratos, el poder, es imperativo recordar que la democracia no es una noción abstracta, es una fuerza impulsada por las gentes para crear prosperidad y calidad en sus vidas. Señoras y señores, hoy la democracia se enfrenta
a diferentes desafíos, ya sean políticos, económicos, sociales, en cada país. En algunos países, los principios e instituciones de la democracia pueden ser socavados por gobiernos y políticas que violan el Estado de Derecho, restringen la libertad de prensa y las libertades. La creciente desigualdad económica amenaza la representación de los grupos en el proceso democrático. Las ideologías extremistas amenazan la cohesión social, provocan división y la corrupción puede minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los políticos. En particular, el desafío al que se enfrenta el mundo es la desinformación en Internet, la transparencia en la publicidad, la creciente abstención de los ciudadanos en el proceso electoral y el descrédito del sistema político. La extensión de las noticias falsas es un gran problema que puede afectar a la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones políticas correctas. Los acontecimientos geopolíticos que tienen lugar ahora mismo, la escalada de la crisis de la migratoria y la ralentización económica como resultado de la inflación forman elementos extremos que amenazan la cohesión democrática. Las migraciones internacionales siguen políticas humanas mientras se conserva la seguridad de las sociedades. Los sucesos, los países vecinos de la Unión Europea demuestran que hay que vigilar la transparencia de los procesos democráticos. El cambio climático es una seria amenaza que exige una actitud de respuesta determinada. Es necesario comprender las necesidades de la sociedad civil en este ambiente competitivo, aumentando la participación y reduciendo el déficit democrático. La continua modernización del proceso democrático es necesaria y la explotación de las posibilidades de las tecnologías y la facilitación de la participación de todos los grupos de ciudadanos. El objetivo debería ser tener partidos políticos más fuertes, sistemas electorales más representativos y procesos electorales justos para que los ciudadanos sientan que su voto realmente cuenta y tienen un papel activo en los eventos políticos. Otro paso necesario es promocionar el periodismo de calidad y los medios independientes. Los ciudadanos necesitan medios libres para tener una información adecuada y un análisis informado para que puedan comprender las acciones de los gobiernos y puedan proponer mejoras que han de hacerse. Deben tener libertad para hacer su trabajo con independencia y seguridad. Las sociedades y las comunidades así podrán reconocer los problemas que hay que abordar. Somos testigos de ataques a los derechos humanos de los periodistas y de los activistas de derechos humanos. Y esto tiene un efecto cascada sobre la sociedad en su conjunto, porque la policía y su rendición de cuentas ha de ser preservada. Hay asesinatos que suceden contra corresponsales extranjeros, pero esto no es cierto. Hay muchos ejemplos de ataques dentro de nuestras fronteras a periodistas que son necesarios. Los desafíos atañen al modo en que se gestiona la información. Y hay una crisis de autenticidad. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo puede publicar una opinión o una perspectiva, ya sea falsa o verdadera, y hacer que esa opinión sea amplificada dentro del mercado de la información. La información, la desinformación y la propaganda se mueven en los
en las redes de datos y a veces son promovidas. Esto tiene cada vez más impacto y se busca cada vez más. Como dijo el presidente Barack Obama, la principal amenaza a nuestra democracia es hasta qué punto no compartimos una misma definición de los hechos objetivos. Cada uno tiene derecho a tener su propia opinión, pero no a tener sus propios hechos. Nuestros gobiernos tienen que elaborar y proteger la libertad de los medios y responder a las amenazas según aparecen, forjando coaliciones y teniendo estrategias realistas para mantener la independencia de los medios. La libertad editorial y el reforzamiento de las libertades es necesaria por el bienestar de nuestras democracias. Distinguidos invitados, con la vista puesta en esa modernización y el progreso, que siempre es bienvenida cuando sea para beneficio de nuestra sociedad, les querría comentar los esfuerzos hechos en Chipre para reforzar nuestra gobernanza local. Con una serie de nuevas leyes y procedimientos queremos crear municipios y clústeres de comunidades que tengan instituciones e independencia financiera de acuerdo con la Carta Europea del Gobierno Local, reforzando los mecanismos democráticos, la transparencia, los niveles de responsabilidad, aumentando la participación ciudadana en la toma de decisiones. De esta manera, la toma de decisiones será más transparente, los ciudadanos podrán plantear cuestiones y recibir respuestas, participando activamente en los asuntos que les conciernen. La gran preocupación que plantean los escépticos hoy es si una mayor democracia generará procrastinación e inercia. Por el contrario, pienso que las sinergias, la colaboración y participación activa son necesarias para abordar los desafíos. Les deseo mis mejores deseos para un foro exitoso y productivo. Muchas gracias.